tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, 'cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. La 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 la, I'm all about. Come get it, come get it. La 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 la, I'm all about fun. Get it, come get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. We're never gonna stop, 'cause we never get enough. We burn till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. 'Cause tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about it. Come get it, come get it. La 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 la, I'm all about fun. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come alive? Whoa, oh, oh, oh. All about the fun. Yeah, yes I am. Come get it, come get it. Oh yeah. Come get it, come get I it. wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars exclusivo para ustedes los docentes. En esta ocasión tenemos el webinar titulado La Escuela Mexicana y el Pensamiento Crítico que SM ha preparado para ustedes. ¿Qué busca la nueva Escuela Mexicana? Potenciar y desarrollar en los alumnos del país una participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico para la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación. Es así que en esta nueva postura educativa nacional se prepondera el pensamiento crítico como una herramienta imprescindible en la formación de los alumnos. Pero, ¿cómo hacer que los estudiantes de educación básica practiquen las habilidades del pensador crítico ideal? Para hablarnos un poco más de este tema, contaremos con la presencia de nuestra ponente, Mari Guade Rosique. Me permito leerles una pequeña semblanza de ella. Mari es profesora normalista por la Normal de las Vizcaínas de Ciudad de México. Es también licenciada en español por la Universidad La Salle de Puebla y en habilidades docentes para la nueva Escuela Mexicana por la Universidad La Salle de Puebla también. En los últimos meses ha actualizado sus conocimientos participando en los cursos de Universo de las Emociones y Gimnasia Emocional por la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, de Barcelona, España, siendo el director el doctor Rafael Vizquer. Impartió los cursos de enfoque de resolución de problemas y lectura y escritura en diferentes municipios del estado de Puebla, organizado por IDEA de Servicios Educativos SM. También participó como tutora en el curso de las metodologías activas, cómo llevar la innovación a tu aula. Es autora también de los libros de ortografía de segundo y de cuarto de la serie Saber Hacer Ortografía. Actualmente toma el Máster de Educación Emocional y Bienestar impartido por la RIEP desde Barcelona, España. Participa también como alumna en el Diplomado de Técnicas Pedagógicas para mejorar el desempeño en el aula híbrida y virtual. Como docente, siempre mostró y muestra un gran interés en la promoción de la literatura infantil, así como la promoción de la educación emocional basada en las competencias emocionales. Es un gusto tenerte siempre con nosotros, Mari. Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Pues bienvenidos, profesores. Una cordial y una calurosa bienvenida. Primero, agradecerles su tiempo, ¿sí? En este trabajo que vamos a hacer, que a todos nos compite, es decir, cómo desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros alumnos.
como nos los propone también la Nueva Escuela Mexicana. Y para esto, pues, no voy a enseñarles nada, sino voy a compartir parte de mi experiencia de haber trabajado con mis alumnos de secundaria el aspecto de ese desarrollo del pensamiento crítico. Bien, nada más hago una pregunta, ¿se ve toda la presentación completa? Todavía no logramos visualizarla, Mari. Si no las puedes compartir. Ay, No te preocupes. Partido, perdón. ¿Se ve? Sí, ya la estamos viendo, Mari. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, aquí tenemos el título, La Escuela Mexicana y el Pensamiento Crítico. Bien, pero como toda actividad, todo trabajo que hacemos con nuestros alumnos, con nosotros mismos, en las webinars, hay un propósito. Vamos a reflexionar sobre este pensamiento, ¿sí? Y aquí me dice que el objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Y vean ustedes quién lo comparte. Piaget, ¿sí? No es actual Piaget, sus ideas sí son actuales, y ya Piaget empezaba a hablar de lo que era ese pensamiento crítico, de lo que debíamos desarrollar o propiciar o guiar a nuestros alumnos en ese trabajo. Bien, después de este pensamiento, vamos a ver qué vamos a lograr dentro de esta webinar. ¿Qué va a pasar? Pues ustedes como participantes van a conocer estrategias y vamos a practicar actividades para el desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo con la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, que la van a poder llevar a la práctica en el aula con sus alumnos. Son estrategias sencillas, quizás algunas ya las conozcan, quizás algunas ya hagan, generen algún tipo de preguntas con ellos, pero lo vamos a ampliar un poco más. Y bien, para comenzar, vamos a realizar una actividad. Veamos aquí, veamos a Mafalda y leamos el texto. Mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Y aquí voy a pedirles de favor que elaboren una pregunta, pero no una pregunta que me digan quién es el personaje que estamos viendo aquí en la caricatura, qué elementos hay. No, pensemos qué tipo de pregunta podemos hacer con base en esto que está diciendo Mafalda. Y esa cara que tiene ahí Mafalda, toda de que asustada, impresionada, no sé qué cara vemos ahí, y dice, porque es una maqueta. El original es un desastre. Pensemos, y yo les pediría que por favor en el chat compartan ustedes su pregunta, ¿sí? Es muy importante qué tipo de preguntas hacemos, ¿sí? No nos vayamos a las más fáciles, a las que sabemos que tienen una respuesta textual, aquellas en las que podemos reflexionar, aquellas en las que podemos argumentar, aquellas en las que podemos despertar la curiosidad de nuestros alumnos a través de esto, ¿sí? Ahí los invito, reháganla, compártanla, y ahorita en un momento dado, pues ya nos las va a compartir Marta, lo que hayan escrito ustedes en el chat. No tengan temor, ¿sí? Al principio no es fácil trabajar este pensamiento crítico, ¿sí? Esta parte de elaborar, de crear, de hacer preguntas reflexivas. No importa, no los voy a calificar, ¿sí? Nada más ustedes compartan su pregunta. ¿Habrá por ahí ya alguna pregunta, Marta?
Ya nos están empezando a llegar, Mari. La primera Gracias. pregunta que nos aparece, te la comparto, es ¿qué le habrá pasado a Mafalda para pensar que el original o el mundo original es un desastre? Perfecto, no sé si sea profesor, profesora, pero excelente su pregunta. Excelente, muy bien. ¿Hay alguna otra por ahí? Sí, nos hacen la pregunta de por qué la confianza de contarle esto a su muñeco de peluche. También, exactamente, se vale. Sí, se vale, porque entonces vamos a reflexionar en quién estará confiando Mafalda, la escuchará, a lo mejor no le puede decir nada porque es un muñeco, no le va a decir si estoy o no estoy de acuerdo contigo. Muy bien, ¿alguna otra? Sí, nos llega una que dice, ¿de qué manera el mundo se puede reconstruir para que sea lindo igual que la maqueta? Muy bien, excelentes preguntas, profesores. Eso debemos provocar con nuestros alumnos. No tengan miedo, no tengan miedo. Quizás abran sus ojos sus alumnos diciendo, ¿y ahora qué le pasa al profesor? ¿Qué le pasa a la maestra? ¿Por qué nos pregunta de esa manera? Pero debemos hacerlos críticos. Y más en estos momentos. Díganme ustedes, ¿cuánta información tenemos de este COVID, de esta nueva ola que estamos viviendo? Alguna es falsa, alguna es verdadera, nos despierta más incertidumbre, más inseguridad, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros adolescentes? Invitarlos a que busquen información que sea real, que sea confiable, para realmente estar seguros de esa información que tenemos. Pues muchas felicidades, profesores, por el tipo de preguntas que ustedes hicieron. Muy bien, y vamos a continuar. Después de esta actividad, después de haber convivido un poquito a través de la cámara, aquí estamos. ¿Y de dónde surge esto? Pues esto va a surgir de la Escuela Mexicana, ¿sí? Va a surgir de ahí, desde este documento que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI. Aquí nos proponen una serie de ámbitos, y aquí tenemos prácticamente todos los niveles, ¿sí? Preescolar, primaria, secundaria y la educación media superior. De aquí surge, ¿por qué? Porque nos están pidiendo ese chico que queremos formar. ¿Qué chico queremos formar? Pues queremos formar un ciudadano que sea libre, responsable, que pueda desarrollar la parte personal, pero también que sepa argumentar, que sea crítico, que sea reflexivo, que sea curioso y creativo. Y esto, pues lo vamos a tener aquí donde dice pensamiento crítico y reflexivo. Tengo mi ámbito de lenguaje y comunicación, valores, tengo la parte de desarrollo físico y emocional, que va muy la parte con también el aspecto crítico. Voy a tener la parte de México y el mundo, arte y cultura y medio ambiente. Pero ¿qué me pide este aprendizaje del pensamiento crítico? ¿Qué me va a pedir? Pues me va a pedir que todos estos son aprendizajes que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Yo les puedo sugerir, los puedo invitar a que revisen el programa, a que revisen este documento. ¿Por qué? Porque viene preescolar. Y desde preescolar voy a desarrollar este pensamiento crítico y solución de problemas, ¿sí? Desde preescolar. Pero no vamos a buscar ahorita en este momento culpables. ¿Quién no ha desarrollado esto? ¿Quién no nos ha apoyado? Está el nivel de primaria, que es este segundo. Y que nos corresponde a nosotros docentes del nivel de secundaria. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Formula preguntas para resolver problemas. Pues sí, a lo mejor yo maestro de matemáticas, yo maestro de física, yo maestro de química, de cualquier asignatura, podemos proponer un problema. Pero antes de resolverlo, ¿qué preguntas te puedes hacer? Enseñemos a nuestros alumnos qué preguntas te puedes hacer,
¿sí? ¿Qué necesito? ¿Habrá información que tenga yo que discriminar? ¿Habrán palabras que yo desconozca? Esto está dentro de mi contexto cotidiano, este tipo de problemas, etcétera, ¿sí? Pero aparte que se informa, analiza, argumenta las soluciones que propone y fundamenta sus conclusiones. Muchas veces nos quedamos nosotros los profesores, y me incluyo yo también, porque a veces me quedo en la respuesta, pero a veces no le pregunto a mi alumno esa fundamentación, o a veces no pregunto qué otras soluciones hubieron, para poder argumentarlas. Pero ya, acá me dice, reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, por ejemplo, a través de bitácoras. Se apoya en organizadores gráficos, por ejemplo, tablas, mapas mentales, para representarlos y evalúa su efectividad. Este uso de cualquier organizador gráfico que utilicemos, profesores, me desarrolla, 1, pensamiento crítico. ¿Por qué lo utilizaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿A qué te enfrentaste? ¿Fue fácil? ¿Qué aprendizaje obtuviste al trabajar ese organizador gráfico? ¿Sí? Y lo puedo utilizar en todas las asignaturas, los organizadores gráficos. No son específicos ni para español, ni para física, ni para química, ni para historia, ni para geografía, ni formación cívica y ética. No. Todos podemos utilizar organizadores gráficos, porque estoy desarrollando una serie de habilidades con ellos. Pero también lo importante es ver a mi profesor de secundaria que me corresponde preparar a mi alumno para la media superior. ¿Sí? Debo ver cómo voy a recibir mi grupo en esos aprendizajes, pero también mi compromiso es en el momento que tengo a mi grupo, pero también qué voy a hacer yo para mandar a mi alumno a esa educación media superior. Es lo que yo los puedo invitar a leer el programa, a leer ese documento que tenemos ahí. Pues bien, para continuar, ¿qué creen? Vamos a hacer otra actividad, donde vamos a jugar más con este pensamiento crítico, ¿sí? Pero primero voy a narrarles una historia acerca de este animalito que a lo mejor muchos conocemos. Y pues es un escarabajo. Pero ¿qué sucede? Una productora de cine, pues estaba trabajando en una película con el título, El ataque del escarabajo rinoceronte. Pero ¿qué sucede en esa película, en ese argumento que estaban haciendo? Pues el escarabajo pues iba a tener una serie de mutaciones, ¿sí? Genéticas, y se tenía que convertir en un escarabajo de 15 metros de largo. Para esto, para confirmar esta historia, pues lo consultan con una profesora de la Universidad de Michigan, y pues lee todo el guión, lee todo, y les dice, pues es una historia un poco inverosímil, ¿sí? No creíble. ¿Se imaginan ustedes un escarabajo de 15 metros? ¿Resistirán sus patas? Pues no. Y entonces esto se lo proponen a sus alumnos. Y lo primero que hacen estos profesores, lo van a hacer, es decir, pienso. Y yo les pediría que en un cuaderno, en una hoja que tengan ahí cerca de ustedes, escriban qué sabes sobre ese tema. Escriban una idea. ¿Qué saben ustedes sobre el escarabajo? ¿Se imaginan un escarabajo? Y lo vamos a compartir en el chat. ¿Qué sabes del escarabajo? ¿Cómo es ese animal? ¿Te lo imaginas de 15 metros de largo? ¿Qué será? ¿Sostendrán sus patas? ¿La masa de su cuerpo cómo será? ¿De qué se alimentará? ¿Será dañino? ¿Qué sabes sobre el tema del escarabajo? Te invito a que escribas una idea. No muchas, una. A lo mejor no sé nada, y válido también, ¿eh?
Válido también, porque van a haber alumnos que me van a decir, es que no sé, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, maestra. ¿Sí? Pero a ver, piensen, ¿habrá yo por ahí alguna respuesta, Marta? Sí, Mari, nos han llegado pocas, pero nos comentan que del tema, una maestra nos comenta que del tema no sabe mucho, que le gustaría investigar, que le dio la curiosidad con esta diapositiva, pero que no conoce mucho del tema. Y por otro lado, nos comentan también que lo primero que se preguntarían es ¿de qué se alimentan? Porque un escarabajo con esas dimensiones que tú nos comentas, Mari, es interesante saber de qué se podría alimentar. Sí, muy bien. Muchas gracias, maestra. De la pregunta que usted dijo, no sé nada del tema. Eso es lo que voy a hacer con mis alumnos. Usted fue esto, mire, usted ya se fue a este paso, a esa investigación. Voy a ver qué pasa con ese animal. Si de veras hay, si no lo hay, si nada más es una película, no lo sé. ¿Sí? Y después, ¿qué voy a hacer con mis alumnos? ¿Qué me interesa? ¿Qué preguntas o inquietudes te ha sugerido el tema? Y lo mismo, que ellos escriban una serie de preguntas. No importa cuáles son, no importa. Lo importante es empezar a mover, a calentar ese pensamiento crítico que lo tenemos dormido en nuestros alumnos muchas veces. Es arrancarlo, calentarlo para que tenga una velocidad increíble más adelante. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber de este escarabajo? Y por último, pues van a investigar. ¿Qué te gustaría investigar? Por ejemplo, maestra, usted que dijo que no sabe nada, que no tiene mucho conocimiento, ¿qué le gustaría investigar? Si gusta ponernos su pregunta dentro o su idea en el chat, por favor, porque es muy interesante. Y además, ¿cómo podría yo investigar? ¿De dónde? ¿De qué recursos? Válido si es de internet, pero siempre tendrán que ponernos el referente de la página que están obteniendo esa información, porque desde ahí podemos empezar a ver si es confiable, no es confiable, y empezamos a trabajar ese pensamiento crítico desde ahí con nuestros alumnos. Marta, por ahí escribió algo la maestra. Esa maestra todavía no, Mari, pero tenemos algunas otras participaciones que me gustaría compartir contigo. Claro que sí. Alguien nos pone, solo sé que es un insecto, me gustaría saber más al respecto. Nos ponen también que se preguntan si los escarabajos vuelan. Otra pregunta es cuántas especies de escarabajo existen. Y otro comentario es qué pasa si desaparecen, su importancia en el ecosistema o algo relacionado. Excelentes preguntas, profesores. Y ahora vamos a lo siguiente. Los felicito, gracias por su participación, me han enriquecido muchísimo sus respuestas. Y veamos, yo puse algunos ejemplos aquí, pero ustedes lo rebasaron, ¿eh? Yo nunca puse todas esas preguntas, esas inquietudes aquí. Y miren, por ejemplo, ¿qué sé del tema? Pues a lo mejor, pues que es pequeño. Las patas del escarabajo gigante se rompen porque no son muy resistentes, porque lo decía la parte de la investigación de la maestra esta de la universidad. Y en una película quieren crear un escarabajo gigante, pero en la naturaleza no existe. ¿Qué haríamos? Y luego, como qué preguntas te ha sugerido el tema. ¿Cuál es la semejanza entre esos dos escarabajos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la sección de las patas? ¿Cómo tendrían que ser las patas del escarabajo gigante? Pero ustedes me rebasaron, ¿eh? Adelante. Excelentes sus preguntas. Bien, pues después de esta actividad, entremos a lo que hemos hecho, que es el pensamiento crítico. Es una competencia imprescindible, ¿sí? La tenemos desarrollada los adultos. A través de la experiencia, a través de los profesores, a través de todos los estudios que hemos hecho, la hemos desarrollado, ¿sí? Pero ¿qué implica este desarrollo? Esta competencia, ¿qué va a implicar? Pues un conjunto de capacidades para saber analizar, para poder reflexionar,
para poder comparar, para poder explicar, para discernir, para decidir sobre la información a la que accedemos. Y ustedes ahorita, ¿qué hicimos? Generamos una serie de preguntas, ¿sí? Que esas preguntas me van a llevar a esto, a que yo analice cuál es la más verídica. Voy a analizar, a lo mejor voy a tener que ocupar a lo mejor una fórmula de física, una fórmula de matemáticas, no sé, para ver el peso del escarabajo con el tipo de patas que tiene. De veras, como ustedes dijeron, ¿qué pasa si se extingue? ¿Se altera ese hábitat? ¿Se altera ese ecosistema si deja de existir? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Qué tipo de información voy a buscar? Puedo investigar, puedo preguntar a algún especialista, etcétera, pero también voy a discernir. Voy a ver qué información de todo lo que tengo acerca del escarabajo es la confiable. Es donde yo puedo argumentar, donde está razonada, donde está sustentado todo. Entonces, ¿qué es ese pensamiento crítico? Una competencia que se desarrolla, que la podemos desarrollar los profesores. ¿A través de qué? Preguntas. Preguntas que yo hago, pero también empezar a invitar a nuestros alumnos que hagan preguntas, ¿sí? Que ellos mismos hagan preguntas, porque también sus preguntas van a ser muy ricas, muy interesantes. Entonces, es eso. Yo voy a mostrarle a mi alumno qué tipo de preguntas puedo hacer, pero también debo invitar a mi alumno a que él genere esas preguntas. No es fácil, profesores. Y se los digo como maestra, ¿sí? De muchos años. Como maestra. Trabajo. Cuesta. Les da miedo. No quieren generar una pregunta por la crítica, por la parte de que me van a criticar, van a decir que no sé, que quién sabe qué, no les va a gustar mi pregunta. Y pues ahí entramos con la parte emocional. Pero hay que invitarlos. Y lo más importante es tener paciencia con ellos, no desesperarnos, porque si no decimos, ¡ay, es que no pueden! Es que no me entienden. Poco a poco, profesores, no es fácil, pero es la riqueza que nuestro alumno se debe llevar al terminar la secundaria. ¿Bien? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Aquí tengo unos ejemplos. Son para cualquier asignatura, ¿eh? No porque tengo la especialidad de español, es exclusivamente de español. No, lo puedo utilizar en matemáticas. Vean, ¿por qué? ¿Sí? A veces mis alumnos me dicen, ¡ay, ya! Siempre nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Porque yo no me quedo tranquila con lo que me dicen. ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué lo sustentas? ¿Por qué lo investigaste? ¿Por qué te fuiste a otro lado que no era lo que yo quería? Etcétera. ¿Cuáles son tus razones para decir esto? Mucho utilizarlo, mucho, ¿sí? ¿Cómo sabes esto? Díganme, ¿en química se vale preguntar cómo sabes esto? ¿Sí? ¿En historia? También, porque a lo mejor mi alumno lo leyó, lo vio en una película, leyó un documento, leyó un libro de una novela histórica, no sé. ¿Qué es lo que quieres decir cuando usas la palabra? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir con esta palabra? Yo recuerdo hace poco en el diplomado que estoy tomando de la parte de las estrategias para el aula híbrida, una de las compañeras dijo, cosas simples. No, el profesor de eso de cosas simples nos generó una discusión casi toda la clase. Las 4 horas casi que teníamos de la clase nos provocó esa discusión. ¿A qué le decimos cosas simples? ¿Sí? Entonces, esto, no entendí lo que dijiste. ¿Lo puedes decir de otra manera? Ese parafrasear,
Ese parafrasear es importantísimo. Si eso fuera así, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Podrías darnos un ejemplo? Eso es muy útil, porque entonces ahí vemos todo ese análisis, toda esa reflexión, toda esa aplicación del conocimiento de nuestros alumnos. ¿Qué criterios estás asumiendo para decir tal cosa o emitir tal juicio? Si lo que dices es que se puede concluir, dímelo. ¿Habría otra manera de considerar este punto? ¿Cuáles ideas básicas encontramos en lo que se ha estado diciendo que podemos examinar con más cuidado o más detenidamente? ¿Qué más podríamos pensar acerca de esto? Así como ustedes me dijeron, les despertó una curiosidad. Así debemos hacer con nuestros alumnos, despertar esa curiosidad. Despiértenla. Estamos en un cambio total, en educación, en salud. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener que estar utilizando un cubrebocas? ¿Cuándo? Al menos por mi mente jamás pasó eso. Yo nada más veía a los doctores cuando estaban en la sala de operaciones o cuando lo preparaban a uno. Pero ¿cuándo íbamos a pensar que antes de salir de tu casa, tienes que ponerte el cubrebocas? ¿Sí? Entonces, estamos en un cambio todo estamos en un cambio revolucionando a 1000 por hora. Y la educación también tiene que revolucionar en ese momento y en esa velocidad. Y debemos provocar esto con nuestros chicos. Y la última pregunta es, ¿podrías describir una situación para explicar lo que quieres decir? Entonces, estas preguntas las puedo utilizar yo, profesor de química, yo, profesor de educación física, yo, profesor de música, de matemáticas, de cualquiera de las asignaturas, yo puedo utilizar cualquiera de esas preguntas y otras más que ustedes podrán ir formulando de acuerdo a la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Bien, hasta aquí, alguien si tiene alguna duda puede escribirla en el chat. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿O continúo mi camino? Ustedes me dicen. ¿No hay nada? Tenemos un comentario, Mari, que ponen preguntas para pensar abiertas que impliquen construir la respuesta con base en la investigación. Claro que sí. Ahora, pero si me van a dar, o si yo en mi examen voy a hacer una pregunta con una respuesta abierta, creo que no podemos ponerle ni palomita ni tache, ¿sí? Sino que debemos categorizarla. Y a la hora de categorizarla, a la hora que yo redacto esa pregunta con una respuesta abierta, debo colocar qué voy a evaluar en esa respuesta abierta. La argumentación, ¿sí? Sí, si hay una coherencia, también. Válido también la parte de ortografía, la parte de la estructura, si ustedes quieren que sean 2 párrafos, o si quieren un determinado número de palabras para contestarla, también es válido. Pero sí, mi alumno debe saber que voy a evaluarle. Y también eso me ayuda mucho a ese pensamiento crítico, ¿sí? Pero recuerden, no lo hagamos con tache o con palomita. O si lo hacemos de manera oral, le pregunto a uno de los compañeros, oye, ¿tú estás de acuerdo con Pedro con lo que nos dijo? No, pues quién sabe qué. O habrá otro. ¿Qué le preguntarías tú a Pedro sobre lo que está exponiendo? ¿Sí? Entonces, ahí voy creando toda una cadena de pensamiento crítico con nuestros alumnos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Continuamos. ¿Pero qué creen? Tenemos más preguntas. Y aquí tenemos otro tipo de preguntas. Preguntas para el propósito. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer para un propósito? ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? Preguntas sobre la información.
¿Qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esta pregunta? Inferencias o conclusiones. Y esta parte de las inferencias es muy importante para trabajarlas en todas las asignaturas, porque esto me lleva a la comprensión, ¿sí? Las inferencias me llevan a la comprensión. Y aquí está. ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Preguntas para tomar, para hacer conceptos o para buscar conceptos. ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Y aquí volvemos a tomar el parafrasear. ¿Sí? El parafrasear nos sirve mucho para desarrollar el pensamiento. Para suposiciones, ¿qué estoy dando por sentado? Por lo que estoy diciendo. ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Consecuencias, implicaciones. Si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? Preguntas de punto de vista. ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto? Aquí tenemos más preguntas para irlas trabajando con nuestros alumnos. Ya vimos preguntas, pero ustedes pensarán, ¿pero qué puedo hacer en mis 4 paredes? En la parte de mi aula. ¿Qué puedo hacer en la parte híbrida? ¿Qué puedo hacer en la parte virtual? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llevar a cabo toda esta gama de preguntas a mi aula, con mis alumnos? ¿Cómo? Pues ahí va la primera estrategia. Date la oportunidad de crear un alto en tu clase. ¿Sí? Cuando estamos dando nuestra clase, estamos explicando, a la hora que preparamos nuestra clase, pongamos una señal en nuestra planeación. Un asterisco, una palomita, ojo, lo que ustedes deseen. Algo que les sirva a ustedes como referencia. Para decir, ahí genero preguntas. Pero no preguntas, ¿qué te pareció? ¿Qué creen que van a decir los chicos? Bien, mal. No. ¿Qué hubieras hecho tú? Perdón. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué le hubieras aconsejado? ¿Sí? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué sabes acerca de esto? Aquí está mi primera estrategia. Yo en mi aula. Yo en la parte virtual. Yo en la parte híbrida. Les repito, tengo mi planeación o tengo mi libro, lo que ustedes quieran. Ahí hacemos un señalamiento. Diciendo, aquí voy a empezar a hacer una pregunta. 2 o 3. Nada más. ¿Sí? Nada más. Puedo tener una cajita, una bolsita con unas tarjetas con los nombres de mis alumnos y decir, ¡el que salga! ¿Sí? El que salga, y ese me tiene que dar la respuesta. Y entonces ya lo hacemos a un lado. El que salga otra vez. Y así todos los días puedo ver todos los que pueden participar y cuál es el tipo de respuestas que van a decir. Esa es la primera estrategia. Pero tengo otra que se llama la escucha activa. ¿En qué va a consistir esta escucha activa? Coloco 2 compañeros, ¿sí? Y lo podemos hacer con nuestro libro de texto. Lean por favor el primer párrafo en silencio. ¿Ok? Ya, bien. Y los pongo en vinas, ¿sí? Y entonces, uno le dice lo que leyó, lo que entendió. Y el otro compañero debe parafrasear lo que dijo el primero, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con el que está parafraseando? Que el compañero, vamos a ponerles nombre, a Ricardo y a Lupita. ¿Sí? Aquí está, Ricardo y Lupita. Ricardo es el que está diciendo y Lupita es la que está escuchando. Ya terminó Ricardo de decir. Ahora Lupita va a explicar o va a parafrasear lo que dijo Ricardo. ¿Qué va a pasar con Ricardo? No, yo no quise decir eso.
yo quise decir esto. No, es que te faltó esta información. ¿Sí? Pero para esto tenemos que manejar el respeto. Muchísimo debemos manejar el respeto. No es una agresión. En la forma de decir las cosas, ahí está la parte de la agresión. Yo te puedo decir, no, ¿cómo lo dije? No me hice entender. ¿Se fijan? Y entonces aquí estoy trabajando toda esa parte de ese pensamiento crítico. Ay, pero hay otra. Estamos trabajando la independencia de México. Y entonces hago 3 equipos. ¿Cuál es el objetivo de esta? Exponer diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de los españoles, desde el punto de vista de los indígenas, desde el punto de vista de Miguel Hidalgo y todos los organizadores. Hago 3 equipos y cada quien va a explicar su punto de vista de esa independencia. No es quién tiene la razón, sino el punto de vista. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron esas consecuencias que se tuvieron? Etcétera. Profesores, lo podemos hacer. Lo podemos hacer dentro de nuestras aulas, en la parte virtual. Nos hemos vuelto muy hábiles. Utilicemos el Zoom para crear equipos. Utilicemos el Teams para crear equipos. Lo que ustedes utilicen, ¿sí? Vamos a utilizarlas para que ellos vean que es otra forma del trabajo en la parte virtual, en la parte híbrida. Tengo a los que están aquí, tengo a los que están allá, etcétera, ¿sí? O los que tengo de manera presencial. Entonces ya llevamos una que otra estrategia que puedo utilizar dentro de mi salón. Y viene otra. Lecturas de diferentes textos. No importa. Si es de matemáticas, puedo pedirles un texto donde tenga que analizar, comentar, fundamentar una gráfica de X información, un artículo de alguna revista científica, ¿sí? Alguna parte del libro de texto. Muchas veces en los libros de texto vienen sugerencias de otros libros, ver un video. Puedo hacerlo también, ¿sí? Del periódico, etcétera, ¿sí? Todo esto, hasta de un anuncio, de una propaganda comercial que nos dan en cualquier centro comercial, en cualquier tienda. ¿Para qué la dan? ¿Por qué la dan? ¿Qué están promoviendo? Etcétera. ¿Me conviene? ¿Yo lo compraría? ¿Me serviría eso? ¿No me serviría? ¿Es útil? ¿No es útil? Entonces puedo hacer miles de cosas con todo lo que tenemos aquí. Y fíjense, desde Sócrates está esto. Desde Sócrates. Ya Sócrates lo usaba. El método socrático, esta parte crítica, analítica. ¿Sí? Lo único, hay que tomarlo. Hay que ajustarlo, ¿sí? Hay que complementarlo dentro de nuestras clases. A la hora que damos un tema, a la hora que explico, ¿sí? Hay que ponerlo, ¿sí? Nada más, darme un ejemplo. ¿Cómo estás usando esa palabra? Y volvemos al ejemplo donde estaban de la escucha, ¿sí? De la escucha activa. Es que esta palabra creo que la usé mal, o la malinterpretaron, o no le dieron la interpretación que tenía que haber sido, ¿sí? Y entonces, pues aquí tenemos ese método socrático. ¿Qué más tenemos? Las metodologías activas. Voy a trabajar aula invertida. Pero a veces pensamos que esta aula invertida es que mi alumno dé la clase por mí. No, él no va a dar la clase por mí. Mi alumno, ¿qué va a hacer en casa? Va a investigar, va a traer la información, ¿sí? Va a traer todo lo que necesite.
A lo mejor cosas impresas de internet, a lo mejor un libro de casa de sus abuelos, que son los que tienen enciclopedias y tienen libros ahí que les pueden servir. ¿Para qué? Para discernir la información, para comparar la información de hace 40 años con la de ahora, ¿no? Entonces, eso hace mi alumno en casa. Eso va a ser mi alumno en casa. Buscar información, la va a seleccionar, la va a llevar, etc. Y vean ustedes aquí, ¿qué vamos a hacer en la escuela? A debatir sobre esa información, ¿sí? Vamos a debatir sobre esa información, vamos a profundizar sobre esa información también. Y entonces estoy utilizando las metodologías activas, ¿sí? Puede ser aula invertida, puede ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cualquiera situado, lo que ustedes deseen de aula invertida. ¿Por qué? Porque además estamos trabajando, si ustedes vieron, en cada una de esas estrategias, le estamos dando fuerza al trabajo colaborativo, porque todos participan, todos hacen algo, todos apoyan, todos aportan, ¿sí? Por ahí, ¿alguna pregunta? Ya casi para llegar al final. ¿Alguna duda? ¿No? Si gustas, avanzamos, Mari, y las preguntas que hemos recibido las dejamos ya ahorita para el final. Ah, ok, perfecto. Bien, ya vimos las estrategias. Y ahora voy a proporcionarles, voy a compartirles a ustedes unos consejos para desarrollar ese pensamiento crítico. El primero, reserva tiempo y espacio. ¿A qué se refiere? A que en mi clase, lo decía yo anteriormente, lo que en mi clase voy a tener un tiempo especial para trabajar ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Pero siempre lo voy a hacer. Si yo doy matemáticas, lo voy a hacer todos los días en mi clase. 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que ustedes quieran, pero que sea constante. ¿Para qué? Para desarrollar eso, esa práctica. Desarrollamos ese pensamiento crítico a través de la práctica, ¿sí? Y entonces debemos hacerlo constantemente. Constantemente lo vamos a hacer. El segundo, promueve el conocimiento y la curiosidad. Sí, lancemos algo que sea, pues, curioso, que despierte esa parte de la investigación. Busquemos muchos elementos, ¿sí? Busquemos muchos elementos. En Internet puedo encontrar mucha información y me va a despertar esa creatividad. ¿Para qué? Pues, para despertar esa curiosidad. ¿Y qué creen que pase con esa curiosidad? Van a haber nuevos aprendizajes. Y van a decir los alumnos, es que yo lo leí, es que yo lo vi, es que yo lo sé. ¿Se fijan? Entonces, aquí está mi segundo consejo. Promueve el conocimiento y la curiosidad. No lleguemos y abran su libro. Porque yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también de repente lo hago. Entonces, busquemos esa parte de esa curiosidad, de esa investigación, de que lo hagamos. Y lo más importante también, enseñemos a dudar a nuestros alumnos. ¿Dudas? No les preguntemos, ¿tienen dudas del tema? ¿Qué creen que nos dicen? Todos se quedan calladitos. Nadie dice nada. No. Oigan, y si lo que les estoy diciendo es mentira, ¿qué harían? A ver, ¿sí? ¿Qué pasaría? Ay, no, maestra, usted no puede decir cosas que no son reales. Pero ¿y qué tal sí? A ver, vamos a confirmar si lo que estoy diciendo no está mal, no es una duda, ¿sí? No estoy en lo correcto. Enseñémoslos a dudar, ¿sí? Es importante esa parte de enseñarlos a dudar, porque eso me va a llevar ¿a qué? A que investiguen, a que vean dónde está la información correcta, a que, pues no voy a confiar, ¿sí?
Digo, ¿cuántos de nosotros, pues, yo dudé de lo que dijeron el otro día, que pues una nueva variante con el Vivapurru se puede controlar? Pues tendría que darme esa nueva variante para ponerme el Vivapurru y decir, sí es cierto, sí sirve, ¿sí? Dudo, pero pues no lo puedo llevar a la práctica porque, pues, gracias a Dios no tengo esa variante. ¿Sí? Entra esa duda, ¿y será? Pues a lo mejor puedo investigar en el internet qué beneficios tiene el Vivapurru, no nada más el que me ponía mi mamá cuando tenía catarro en el pecho, ¿verdad? O me ponía en la planta de los pies para que me bajara la temperatura, no sé. Vamos a dudar, vamos a provocar esa duda en nuestros alumnos. Pregunta. Como les decía anteriormente, las preguntas que yo hago, pero también voy a provocar que mis alumnos hagan preguntas, ¿sí? Empiecen así como yo empecé con ese cómic de Mafalda. Y les dije, enfóquense en esto. Los fui guiando. Y así con nuestros alumnos también. Justifica, argumenta y analiza. Muy importante todo esto. Todo esto, el justificar, el argumentar, el analizar, ¿sí? Esto. Fomenta la autonomía. Que mi alumno sea capaz de decir, voy a investigar sobre lo que dijo la maestra o sobre lo que dijo el profesor. Quiero saber más. ¿Y qué tal? Al otro día, mi alumno me podrá decir, oiga maestra, oiga profesor, fíjese que investigué esto en esta parte. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ves tú? Le respondí yo también. A ver, tú dime cómo lo ves para que yo después te dé mi opinión. Porque también es importante dar nuestra opinión a ellos. No lo hagamos primero, porque si no se quedan con lo que nosotros decimos. Sino provocar que ellos nos den su opinión. Hay que profundizar. Tenemos que profundizar, ¿sí? Y por último, utilicemos las metodologías activas. Utilicémoslas. No tengamos miedo. ¿Sí? No tengamos miedo. Establecemos normas en los equipos, que ellos las establezcan. Pero eso me ayuda a ese trabajo colaborativo, al tipo de preguntas que se van a hacer ellos, ¿sí? Y van a justificar, van a argumentar, van a analizar, despertamos la curiosidad, etcétera. Fomentamos esa autonomía, profundizamos. Con todo esto, al usar las metodologías activas, podemos desarrollar, podemos llevar a la práctica cada uno de estos consejos. Pues, profesores, con esto termino. Espero que en algunos de ustedes haya dejado esta curiosidad, esta curiosidad para que digan, esa ruquita de SM que nos dio lo de pensamiento crítico, que ya está bastante vieja, vamos a ver si es cierto que funciona. Ojalá que haya yo logrado esta curiosidad en ustedes, ¿sí? De llevar a cabo este tiempo. Poquito, no les pido toda la clase. Empecemos con poco, con 10 minutos. Al otro día otra vez 10 minutos y así. ¿Para qué? Porque vamos a estar practicando y vamos a estar desarrollando esa competencia del pensamiento crítico, ¿sí? Porque es una competencia y las competencias se desarrollan a través de la práctica. Deseándoles, ya al finalizar, un feliz año, que se cumplan todos sus deseos, que venga lleno de salud y que venga lleno de éxitos profesionales. Estoy a sus órdenes. Muchas, muchas felicidades y gracias por su tiempo. ¿Preguntas, Marta? Sí, muchas gracias, Mari. Gracias por compartir todas estas técnicas y todos estos conocimientos con todos los docentes y con todos nosotros. Y sí tenemos algunas preguntas. Te voy a hacer la primera. Nos preguntan si podemos hacer preguntas en diferentes niveles de taxonomía. Claro que sí. Claro que sí. Con todos los niveles de la taxonomía los podemos hacer. Empecemos por las más fáciles. Ya que hayamos logrado
digamos, la mayoría de mi grupo haya logrado esa práctica de las más fáciles, nos vamos al siguiente nivel. Pero también podemos utilizar la taxonomía. Sí. Muy bien, Mari, muchas gracias por tu respuesta. También nos preguntan cuál es tu sugerencia o qué tips les puedes dar para despertar un poquito más la conciencia histórica en los alumnos, que es un tema que cuesta un poco de trabajo. ¿Cómo despertar la conciencia histórica? Como una novela. Se lo voy a decir como maestra de español. Con una novela. A lo mejor no leerla toda, se las voy leyendo. Con un video, con una película. Pero no nada más ver la película por verla, el video nada más verlo por verlo. No, no, no. Puedo darles una serie de preguntas que respondan conforme después de lo que vieron. O puedo hacer en el salón esa parte del conflicto que está. Y divido a mi grupo según el hecho histórico y los personajes que hayan intervenido. Es decir, es despertar esa curiosidad, ¿sí? Porque normalmente damos la historia, cuando yo trabajé en primaria, pues nos volvemos los niños ya tienen una barrera acerca de ¿cómo se llama? Acerca de la historia. Es memoria, ¿sí? Es totalmente memoria, ¿qué voy a hacer? ¿Quién sabe qué? No, no, porque no es memoria. Es relacionarla y pueden hacerlo a través de una novela, a través de un video, a través de una película, a través de una pintura. A través del arte también podemos trabajar la parte de historia. Y generamos preguntas que analicen, que reflexionen, que tengan que discernir. Podemos pedirles que lean 3 textos diferentes o 3 documentos diferentes sobre la independencia, cuál te pareció más sincero, cuál fue el más real, a cuál le crees más, etcétera. Perfecto, Mari, muchas gracias. Y por último, nos hacen la pregunta de cómo o qué sugieres tú para trabajar este pensamiento crítico en relación de 2 materias, es decir, cómo poder combinar este trabajo, por ejemplo, con matemáticas y con español. Con preguntas, ¿sí? Con las preguntas. Desde el español, desde que van ellos a escribir, ¿sí? Y aquí les sugiero algo. Si quiero que escriban algo, un pequeño texto, lo primero que les puedo sugerir, a través de mi experiencia, es no corrijan primero ortografía. Sí, sí hay que corregirla, pero que no sea lo primero. Porque ¿qué sucede cuando corregimos ortografía? Dejan de escribir los alumnos. ¿Para qué escribo si me van a corregir todo y tengo un montón de errores ortográficos? Pues mejor ni escribo. ¿Sí? Entonces, primero la intención. ¿Qué es lo que me quiso decir mi alumno en ese texto? Por ejemplo, en español, con las preguntas igual, podemos ponerles para que escriban número de palabras. Empiecen con número de palabras. ¿Sí? Porque a veces dicen ellos, y tengo que llenar toda esta hoja. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Letra de niños de primer año de primaria, grandotota, para que se llene rápido la hoja que les dijimos. No, díganles 40 palabras, 50 palabras. Ah, maestro, maestra, ya me pasé, ya tengo 43. Ah, no importa, no te preocupes. Y luego analizamos con ellos. O los ponemos en escucha activa. ¿Por qué lo escribiste? ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Qué te motivó? ¿Te gustaría investigar algo de lo que escribiste? ¿Te despertó la curiosidad? En matemáticas, lo mismo. Yo puedo pedirles a mis alumnos que investiguen, por ejemplo, acerca de la historia de las fracciones comunes. Porque hay una historia, ¿eh? Y la relata de muchas culturas. Entonces, ya no es la fracción, el 1/4 más 1/2 más 1/3. No. ¿De dónde surge? ¿Para qué surge? ¿Por qué surgió? ¿Sí? O la parte de decir, pues si vives en un fraccionamiento, pues todos los lotes son iguales, del mismo tamaño, también ahí viene esa palabra.
Entonces, eso, y ya después de que traigan esas investigaciones, analizamos, generamos esa pregunta, generamos las preguntas. A lo mejor voy a dar fracciones y les digo, pues me van a traer para mañana o para el día que me toque mi clase, van a traerme ustedes una investigación sobre la historia de las fracciones. ¿Sí? Pueden anotar 4 o 5 cosas que les haya llamado la atención y me ponen el referente, la página. O yo les propongo algunas preguntas, que no sean muchas, porque si no, no nos da tiempo de compartir toda la información a veces en la clase. Y entonces, ¿por qué lo escribiste? ¿Por qué te llamó la atención esto que tú seleccionaste de esa información? Y empezamos a ese diálogo, ¿sí? ¿Algo más? ¿Tienes tu micrófono apagado? No te escuchamos, Marta. Listo. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por todos tus comentarios y por todas tus respuestas. Y para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, escucharlos, saber si tienen alguna sugerencia, por lo que vamos a proyectar un código QR, el cual es muy sencillo de usar. Activan en su celular en modo de cámara y los lleva a esta encuesta de satisfacción. Y también en el chat de esta reunión está la liga para que nos puedan compartir de igual manera la opinión de qué les pareció este webinar que acabamos de tener. Y Mari, no sé si gustes compartirnos un mensaje de cierre, por favor. Claro que sí. Pues, invitarlos, profesores. Invitarlos. No tengamos miedo, porque verán los resultados después. ¿Sí? Si dejé la curiosidad en alguno de ustedes, qué gusto me va a dar que algún día sus alumnos se acuerden de ustedes, porque se van a acordar nuestros alumnos de cómo trabajamos, de lo que le fomentamos y deseándoles muchísimo, muchísimo éxito. Mucho, mucho éxito. Y muchas felicidades. Gracias por su tiempo, porque además es viernes y ya con ganas de deseos de descansar. Y los que están aquí, pues el llamado fue para muchos, pero pocos somos los que asistimos. Somos los que estamos comprometidos con la educación. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Y gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Mari. Con esto damos por terminado nuestro evento. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este webinar. Los invitamos el próximo 28 de enero a nuestro siguiente taller exclusivo. Y recuerden que para estar informados de todas nuestras diferentes actividades, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mari, muchísimas gracias de nuevo por tu participación y apoyo. Invaluables todos los conocimientos que nos llevamos. Y a nombre de todo el equipo de Grupo SM, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Gracias y un abrazo a todos a la distancia.